He recordado, preparando esta Semana Santa y particularmente esta hermosa noche, esta hermosa celebración, y pensando en tantas cosas, he recordado de niño en mi vecindario, había un doctor, un buen doctor, un doctor de esos profundamente enamorados de su profesión, con una vocación de servicio, con una vocación de ayuda, de preocupación por la salud de sus pacientes. No me atendía a mí porque era ginecólogo. Sí, era ginecólogo. Pero como esos doctores de antes, era ginecólogo, pero también era pediatra, también era otorrinolaringólogo, también era patólogo, porque nos arreglaba las patas a todos. Bueno, era de todo, ¿no? Además, esos médicos hechos de buena madera. Además, un hombre casado, un hombre muy enamorado de su esposa, formó una familia muy feliz, una familia a la que le tengo un profundo cariño. Y pues bueno, esos hombres que uno va viendo de niños y de joven así con una gran admiración. Ella falleció en el año 2010, pero aquellos legados, cuando uno empieza a repasar a las personas que en la vida nos han dado buen ejemplo, aquellos que han dejado huella en la sociedad, aquellos que han dejado huella en tanta gente por el bien que han hecho, por el bien que hicieron, no puede uno menos de recordarlos con emoción, con alegría, con gratitud. Ese doctor, entre todas estas cualidades que tenía también algunas aficiones. Él le gustaba mucho la música. Siempre en su casa había música, en su consultorio había música. Siempre que donde se rodeaba, al lugar donde iba, le gustaba la música. Y entre todas las canciones, y eso lo supe hace poco, entre todas las piezas que, como cada quien tiene algunas canciones favoritas de su vida, tenía una canción que le gustaba mucho y a donde llegara pedía que la tocaran, si había ya un conjunto o había ya algún trovador o alguien con guitarra, que le cantara a mi manera. ¿Se acuerdan de esa canción de Frank Sinatra, verdad? Que la popularizó y decía, se ha puesto en tantos idiomas, al final se hace recallar, esperaré serenamente. Esa canción. Se le iba a pedir al coro, pero hoy no se la voy a pedir. Bueno, como aquellas personas que les decía que desde pequeños nos marcan, a mí, viendo la figura de él, de otros médicos también, de otros médicos que fueron por en mi vida, en la vida de mi generación, de mis amigos, pero vivía en nuestro vecindario. Yo vivía allá por la Plaza de Toros, por el Cine Colón, y él vivía en la Alcalá Martín, una colonia muy pequeña por allá, pero era un hombre bueno. Él falleció en el año 2010 y tuve esta semana la fortuna de ir a comer a casa de uno de sus hijos, contemporáneo mío, amigo mío prácticamente desde niños, también doctor. Él optó por otra especialidad, se casó con una doctora, tiene una hija que ya es doctora también, aquellas cosas como que del ADN, ¿no? Y conversando el otro día con ellos, comiendo en la mesa tan querida que tiene la gentileza de invitarme, me hicieron una pregunta muy difícil que toda la semana les tuve la tuve. Me decían, ¿tú crees que los muertos se comunican con nosotros? ¿Se comunicarán los muertos con nosotros? Y vieron mi cara, adivinaron mi respuesta y me dijo, no estamos pensando eso, que vengan en la noche y te jalen tus pies en tu hamaca
pero tú crees que del más allá nuestros familiares nos manden algún mensaje, se comuniquen con nosotros. Pues yo creo que no. Los muertos están muertos y han resucitado y están con el Señor, pero que se comuniquen con nosotros, que se abra una ventana, que se abra una puerta, que se prenda una luz. No lo creo, la verdad, no lo creo. Y entonces me contaron eso. A mi papá le gustaba mucho esta pieza de Frank Sinatra, My Way, a mi manera. Y desde que falleció en el 2010, en muchísimas ocasiones, vamos a un lugar a comer, a cenar, a lo que sea, y de repente, como si nada, la música de fondo, a mi manera. El doctor por la especialidad que tiene, junto con su esposa, tienen que viajar constantemente a cursos de actualización, a congresos a los que los médicos tienden a ir a actualizarse, muchas veces subsidiados por los laboratorios, etc. Y me dice, a donde vamos, hemos ido a muchos lugares, incluso fuera del país, a distintos congresos mundiales de la especialidad a la que se dedican. Y de repente, sin decir nada, siempre en cada congreso, en cada viaje, en cada excursión familiar, casi en cada restaurante donde hay música, sin decir nada, a mi manera. Me decía, hace algunos meses cumplieron un aniversario muy significativo de su matrimonio y pudieron irse a España con sus hijos. Y estuvieron en algunos lugares de España y estando en Sevilla, una de las ciudades más bellas de ese país ibérico, ya tomaron una excursión, una cosa así, me mostraba además el video que habían tomado y me dice la esposa que le dijo a su marido, óyeme, este año, en este viaje, tu papá no se ha manifestado, como que tu papá está durmiendo ya. Y entonces ya estábamos por subir al autobús con sus dos hijos y de repente un trovador de esos que se ponen en la esquina pidiendo caridad con su guitarra empieza a tocar a mi manera. Se paralizaron, me dijo, nos paralizamos, nos volteamos a ver, mi esposa, mi esposo, los hijos, los cuatro sin decir nada se pusieron a llorar porque acababan de mencionar exactamente eso. Parece que papá nos abandonó. Parece que el abuelo se olvidó de nosotros. Y yo me quedé así helado. ¿Qué le voy a decir? No se manifiestan los muertos. Y entonces toda la semana estuve pensando eso. Y entonces me preguntaba, mi papá, que falleció en el 2013, mi papá no se manifiesta alguna vez conmigo, alguna vez aquí en Cuncay. Y me respondí inmediatamente, claro que sí. Yo me siento hoy, casi todos los días, eso hay que confesar, a ver un partido de béisbol y siento a mi padre sentado como tantas veces viendo el béisbol conmigo, diciéndome, este pitcher está bolón, este manager ya se tardó en sacar a no sé qué, este jugador hizo mal en tirar, este catcher no debió haber hecho esta jugada, debió haber sido aquello. Y me pongo a pensar, es cierto, ese doctor, ese ginecólogo, que sea verdad o que no sea verdad, que mi papá se manifieste conmigo viendo un partido de béisbol en el Cuculcán, viendo a nuestros gloriosos leones, nuestros campeones leones, viendo en televisión a sus Yankees. ¿Cómo no?
Y yo creo que ese doctor, o mi padre, o todos nuestros difuntos, que de alguna manera han partido a la patria eterna, muy probablemente tengan sus modos de manifestarse, pero lo pueden hacer por una razón, porque Cristo resucitó, por una noche como la de hoy, porque Cristo venció a la muerte. Cristo, el doctor aquel, mi padre y todos nuestros difuntos, todos aquellos que enterramos en algún momento en nuestra vida, ellos no están muertos, están con Dios, están en el cielo. Y yo creo que los que están ahí nos están esperando a nosotros. Hoy no nos podemos ir de esta parroquia sin mirar a este Cristo resucitado y agradecerle que por Él la muerte no es la última palabra. La muerte ha sido vencida. La muerte no es lo más trágico que pasa en la vida. La resurrección es la última palabra. La resurrección es aquel premio, aquel merecimiento que podemos tener todos gracias a que Cristo ha resucitado. Acostémonos hoy a dormir esta noche emotiva y emocionante, teniendo en nuestro corazón esta palabra de agradecimiento al Señor. Gracias, Señor, por tu vida. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias, Señor.